Cantares capítulo 1, versículo 11. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Aquí leemos cómo la amada, aquella que como ya meditamos anteriormente, estaba quemada por el sol. Esta mujer sería hermoseada con zarcillos de oro, tachonados con plata. Aquí se refiere a una joya de alto valor como argollas. Y estamos hablando de argollas de oro puro con incrustaciones de plata. Repito, joyas muy, muy valiosas y de una cuidadosa elaboración. Sabemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento se nos habla del atavío de la mujer, que no debe ser el externo de adornos de oro o peinados ostentosos o vestidos lujosos. Sabemos eso, pero debemos entender esto de acuerdo al contexto histórico en el que este libro fue escrito. Fue escrito por el rey Salomón en el Antiguo Testamento, donde las joyas eran parte de la gloria de los reyes y las reinas de aquel tiempo. Esas joyas simbolizaban honor, riqueza, poder y distinción. Y a esta joven quemada por el sol se le darían joyas hermosas, carísimas, para embellecerla, para darle ese honor y esa honra, esa hermosura como amada esposa del rey. Y ahora, aplicándolo a nuestras vidas, la iglesia también, la amada de Cristo, es hermoseada con virtudes dadas por Dios a través del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Él nos va hermoseando, Él nos va perfeccionando continuamente a medida que le buscamos, a medida que estamos en cercanía con Él y que Él puede llamarnos amiga mía, como hablamos la semana pasada. No somos llamados solamente a ocupar un lugar en un templo o a cumplir con diferentes funciones en una comunidad cristiana. Somos llamados a algo más grande. El Señor desea hermosear a su iglesia, crear en nosotros virtudes preciosas que le traigan gloria y le traigan honra. Por ejemplo, hermano, somos hermoseados a través de su palabra. Y leámoslo en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese que la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Cuando la escuchamos con fe y con humildad, cuando la escuchamos con atención, creyendo esta palabra convierte nuestra alma. Y sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra es poderosa, hermano. El Espíritu Santo le da vida a esta palabra y produce cambios que nadie más puede hacer. Esta palabra renueva nuestro entendimiento y así vamos siendo transformados. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, que no nos conformemos a todo lo que este mundo vive, que no nos conformemos a la forma de vida del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo es renovado nuestro entendimiento? A través de la palabra. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, escuchar la palabra de Dios no es tiempo perdido. Escuchar la palabra de Dios no debe ser algo aburrido y tedioso para nuestras vidas. Vivimos en una época en la que a la iglesia del Señor ya no le gusta escuchar la palabra de Dios, y nosotros debemos velar en nuestro corazón, porque hoy la gente quiere muchas cosas menos palabra de Dios. Cuando empieza un mensaje bíblico, a la gente no le gusta, la gente se aburre, la gente se duerme, la gente se acomoda, la gente se sale.
Pero hermano, qué importante es escuchar la palabra de Dios con atención, con humildad, con fe, creyendo que es su palabra. Él va transformando nuestro entendimiento, Él va transformando nuestras vidas, Él nos va convirtiendo. Y mire, Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Como hemos cantado, es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Nosotros que los conocemos a la mayoría de ustedes desde su primer día de vida cristiana, hemos visto esos cambios, hemos visto esa transformación, hemos visto cómo Dios ha ido obrando. Y hermano, que Él siga obrando en nuestras vidas, que Él siga produciendo en nuestras vidas su carácter, que Él siga produciendo en nuestras vidas esos cambios que todos necesitamos. Pero para eso necesitamos valorar esta palabra, necesitamos, como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, cuando entendemos las maravillas de la palabra de Dios, cuando entendemos que este no es un libro aburrido y tedioso, que no es como el Quijote de la Mancha, que no es como Romeo y Julieta, que no es como el libro de álgebra o de historia, es la bendita palabra de Dios viva y eficaz. Cuando la escuchamos, cuando la amamos, cuando la creemos, cuando la obedecemos, el Señor va obrando en nuestras vidas, Él va transformando nuestros corazones. Y hermano, allí es donde la valoramos, porque esta palabra vale más que oro y más que plata. Somos adornados con esta bendita palabra de Dios. Miren lo que dice en el Salmo 119, 72. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La gente allá afuera se mata por el oro y la plata. Todo lo que usted mira, todo lo que son asesinatos, robos, toda la maldad, todos los afanes, toda la ansiedad, todo el correr de aquí para allá, todo tiene que ver con dinero o la mayoría de cosas. Pero hermano, este hombre había entendido el valor de la palabra de Dios y dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Ahí mismo en el Salmo 119, el versículo 127, leámoslo juntos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ¿Cómo necesitamos amar esta palabra? Valorar el poder oír la palabra de Dios, hermano. Fíjese que allá en 1 de Samuel dice que para Dios es más excelente ese sacrificio de oír la palabra de Dios. Es más excelente el escuchar con atención su palabra que los sacrificios, que las ofrendas. Él valora cuando nosotros ponemos atención y la escuchamos con amor y con fe, y más aún si la ponemos por obra. Pero hermano, muchas veces nosotros como cristianos no valoramos realmente el tener una Biblia, no valoramos el poder estar sentados con atención escuchando la palabra de Dios. Pero hermano, este es el mejor momento del día, este es el mejor momento porque es el momento en el que estamos dedicando tiempo para Dios y en el que estamos llenándonos de esta bendita palabra. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, 97, ahí lo puede leer: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo necesitamos volver a la palabra de Dios? Porque hermano, realmente la iglesia del Señor ha olvidado la Biblia, la iglesia del Señor ha olvidado la palabra de Dios. No podemos decir todo el día es ella mi meditación, porque hermano, nuestra mente está ocupada en tantas cosas muchas veces, pero hemos olvidado la palabra de Dios. La iglesia necesita un despertar, porque a través de la palabra de Dios es donde Él nos va transformando, nos va embelleciendo, nos va guiando, nos va dando su sabiduría. Y hermano, esta sabiduría vale más que oro y plata. Recuerda el tema de hoy: zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. La sabiduría que Dios da vale más que el oro y la plata. Leámoslo en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Solo con la lectura de la Biblia, hermano, ¿cuánto se edifica uno? ¿Cuánta edificación hay? Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Leamos juntos el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Mire la sabiduría de Dios. A través de su palabra es donde encontramos esa sabiduría que es más valiosa que el oro y la plata. Ahí mismo en Proverbios 3, versículos 13 al 15, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Pero no la sabiduría del álgebra, no la sabiduría del instituto o de la universidad, la sabiduría que viene de Dios. Dice el versículo 14, leámoslo juntos: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Esta es la palabra de Dios, esta es la sabiduría de Dios, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Hermano, Dios en su misericordia dejó su palabra para embellecernos. Incluso en el libro de Efesios capítulo 4, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que Él dejó a sus siervos para perfeccionar a los santos, para que ellos nos enseñen su palabra. Así que somos hermoseados a través de la palabra de Dios. Zarcillos de oro te haremos, tachonados con plata. Qué amor el de Dios. Él quiere obrar en su amada iglesia. Él quiere obrar en su amiga. Él quiere embellecerla. Él quiere impartir su naturaleza en nosotros. Pero el gran problema es que nosotros como iglesia del Señor muchas veces despreciamos su obra, rechazamos esos medios benditos de gracia que Él utiliza para embellecernos. Repito, que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos cultivar nuestra comunión con Él? Y es que por eso es que Él embellece a su amada iglesia, porque ella está cercana a Él, porque ella puede estar cerca de Él, cultiva su relación con Él, está ahí cerquita. Por eso Él le llama amiga mía y por eso Él la embellece. Otra forma de embellecernos y perfeccionarnos es a través del proceso. Ese oro y esa plata, cuando dice zarcillos de oro te haremos, tachonados con plata. Usted sabe, ese oro y esa plata debe pasar por el horno de fuego, por el horno de la prueba y el proceso. Ese es el camino de la amada del Cordero, el proceso. Esa palabra no nos gusta mucho. Esa palabra, el proceso, es una palabra, hermano, que a nadie nos gusta, pasar por el horno de fuego. Pero, hermano, todo lo que Dios permite para nuestras vidas, como hijos de Dios, todo tiene un propósito: embellecernos. Todo tiene un propósito: purificarnos. Todo tiene un propósito. El oro y la plata tienen que ser sometidos al fuego, porque allí es donde es purificada del cobre, del hierro, de todo, de la tierra, de las piedras. Es en el fuego donde el oro es purificado, allí es afinado, allí se vuelve útil, allí es derretido, allí se le da la forma necesaria para ser útil. Y lo mismo usted y yo necesitamos pasar por el proceso. Dios trabaja en nuestras vidas. Zarcillos de oro te haremos,
tachonados de plata, pero necesitamos pasar por esos procesos. Leamos lo que dice Job, capítulo 23, versículo 10. Hoy vamos a leer bastante Biblia, hermanos. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará. ¿Y qué dice? Y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Las duras pruebas y procesos no son para destruirnos. Y hermano, eso que se nos quede. Las pruebas, por más duras que parezcan, los procesos, las tribulaciones, las humillaciones que podamos recibir, todo aquello que enfrentamos en nuestras vidas no son para destruirnos. Al contrario, son para purificar nuestra fe, son para perfeccionar nuestras vidas, son para eliminar las escorias, la basura de nuestra vida y transformarnos. Eso es lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Cada uno de nosotros estamos pasando diferentes procesos. Cada uno de nosotros en la vida enfrentaremos diferentes situaciones y Dios no utiliza el mismo proceso para usted, ni para aquel hermano, ni para mí. En cada uno Dios utiliza diferentes procesos, pero ¿para qué son? Para embellecernos, para embellecer a su amada, para hacernos conforme a su voluntad, para que, hermanos, en nosotros haya esa hermosura de Dios en nuestras vidas. Leamos en el libro de los Salmos, Salmo 66, 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Él está trabajando en tu vida, Él está trabajando en mi vida. Y a medida que nos humillamos ante esos procesos, a medida, hermano, que los aceptamos con esa humildad y reconocemos que es Dios el que está obrando, es Dios el que está trabajando, y le pedimos: Señor, cumple tus propósitos en mi vida por lo que estoy pasando esto, Dios obrará en nosotros. A medida que nos humillamos, a medida que se derrite esa dureza de nuestro corazón, Él nos irá dando la forma necesaria para su gloria, para su honra. Él viene por esa iglesia que está en ese proceso. Él viene por esa iglesia, hermano, que no vive solamente una religión, por esa iglesia que no vive solamente en emocionalismos o sentimentalismos, por esa iglesia que le ama, por esa amada, por esa amiga, por esa que está cercana a Él, por esa que le busca, por esa que se humilla ante Él y acepta el proceso que Él tiene para su vida. Leamos en Proverbios 17:3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. El crisol y la hornaza, esos son recipientes o pequeños hornos donde el oro y la plata son calentados en temperaturas extremas y allí son purificados, allí son derretidos para darles forma y pulirles. Es necesario este proceso para formar joyas hermosas, y lo mismo nosotros. Necesitamos esos hornos de fuego, necesitamos esos procesos. Allí Él está obrando. Mire cuánto hay en nuestro corazón que necesita ser limpiado. En nuestro corazón hay orgullo. Ay, no, hermanas, yo soy humilde. No, hermano, ahí hay orgullo. En nuestro corazón hay soberbia. En nuestro corazón hay independencia de Dios. A veces nos sentimos tan campeones que no necesitamos buscar a Dios. Nos sentimos tan campeones que no necesitamos a Dios. Allí en nuestro corazón hay celos, hay envidia, hay rencor, hay malicia, hay maldad. ¿Cuánto hay en nuestras vidas? Y hermano, Dios, en medio de la tribulación y la angustia, Dios está trabajando en nuestras vidas. En medio de los problemas que tenemos muchas veces con otras personas, Dios está trabajando en nuestras vidas.
Allí nuestra soberbia es derretida. Allí Él va haciendo su preciosa obra. Allí se va la autosuficiencia. Ahí se va la vida superficial. Ahí nos humillamos delante de Él. Y ojalá que así sea, porque a veces ni siquiera los duros procesos nos llevan a humillarnos a Dios, nos llevan a buscar a Dios, nos llevan a buscar su rostro, a buscar su presencia. A veces ni eso. Pero hermano, que no sea en vano el proceso de Dios en nuestras vidas. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando somos sometidos a los diferentes procesos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como humanos? Nos confundimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Nos desanimamos. Otra vez, otra situación. Nos entristecemos. ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestras vidas? Damos lugar a los dardos de fuego del maligno. ¿Ya viste? Si Dios te ama, mira lo que te pasó. ¿Ya viste? Por gusto buscas a Dios. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y para eso es la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es ese escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego cuando creemos su palabra. Con esa espada que es la palabra de Dios podemos contraatacar y decir: no, escrito está, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aunque sea llorando, porque hermanos, somos de carne y hueso. ¿Cuánto no hemos llorado en los procesos, hermanos? ¿Cuánto no nos hemos angustiado? ¿Cuánto no nos hemos afligido cuando vienen esas situaciones que nos vienen a hacer tambalear nuestras vidas? ¿Cuánto hemos vivido? Pero hermanos, gloria a Dios, porque Él está siempre al control de todo. Pero ¿cómo nos pasa que nos confundimos o nos desanimamos? Pero recordemos, Dios está trabajando en nuestras vidas. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verá que este texto se nos olvida. Y más cuando estamos en la prueba. Claro, aquí lo puedo leer y gloria a Dios, hermanos, aleluya, gócense si están en muchas pruebas. Pero cuando uno lo está pasando, no es fácil. Y por eso Dios nos dejó su palabra para recordárnoslo continuamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto solo con la gracia de Dios. En lo humano, olvídese, hermano. Ahí peleamos contra Dios, ahí nos desanimamos, ahí nos entristecemos, hasta podemos incluso blasfemar contra Dios, porque si algo va a querer provocar el diablo, es que usted blasfeme contra Dios como lo quiso hacer con Job. Es que ahora que busco a Dios, todo lo que me viene, como que le buscáramos de una manera impresionante, pero así decimos. O hay gente que dice: es que desde que soy cristiano, a mí como me indigna cuando hablan. Nunca me vayan a decir eso, por favor, porque le va a caer cincho. Es que desde que soy cristiano todo lo que me pasa. Se le olvida cómo era su vida antes, hermanos. Y la vida sin Dios es una miseria. La vida sin Dios es una desgracia, es una tragedia. ¿A quién podemos acudir en el tiempo de la prueba si no es con Dios? Otros que dicen: es que ¿por qué solo a la gente buena le pasa lo malo? Vaya a los hospitales y dígame si solo cristianos fieles hay ahí. Hay de todo. Pura mentira del diablo, hermano. Pura mentira. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios ahí nos está hermoseando, Dios ahí está trabajando, Dios ahí está purificando nuestra fe, que lo vamos a leer más adelante. Esa fe va produciendo paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar, la capacidad de esperar y de soportar de la manera correcta. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. Aquí nos habla de fe, nos habla de esa madurez espiritual, nos habla de virtudes, nos habla de un carácter perfeccionado para llegar a esa perfección, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero para ello, ¿qué viene? Las pruebas, el proceso, eso que no nos gusta. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hablando de nuestra herencia eterna en los cielos, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en esta tierra, por un poco de tiempo, el tiempo de vida que tengamos en esta tierra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero mire, aquí se habla de que esa fe, que es mucho más preciosa que el oro, es sometida a prueba. En medio de esas aflicciones, en medio de esas angustias, en medio de esas situaciones difíciles, esta fe es probada con fuego, es purificada con fuego. Hermano, necesitamos ese proceso y Dios está trabajando en nuestras vidas. Zarcillos de oro te haremos, tachonados con plata. Él nos está embelleciendo, hermano, y por eso el apóstol Pablo animaba a la iglesia en Hechos 14:22. Leámoslo, Hechos 14:22. Esta palabra es para usted, que tal vez hoy vino desanimado por tanta prueba, por tanta situación, tal vez vino confundido, tal vez vino desconsolado, tal vez el enemigo le está tirando dardos de fuego. Esta palabra es para usted, Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ellos estaban pasando por diferentes pruebas y situaciones, pero aquí Pablo les confirma los ánimos, o sea, los está animando. Y hermano, ¿cómo necesitamos que Dios continuamente fortalezca nuestro estado de ánimo? Y gloria a Dios porque Él lo hace. ¿Cuántas veces entramos aquí desanimados? ¿Cuántas veces entramos aquí confundidos? ¿O cuántas veces venimos emproblemados y con la mente, con tristezas o con tantas situaciones? Pero hermano, el Señor nos anima, el Señor nos fortalece, el Señor nos consuela. Por eso toda la gloria es para Él, hermano. Porque si no fuera por su gracia, si no fuera por su ayuda, hace tiempos hubiéramos quedado tirados, postrados en el camino. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Porque ¿cuántos se apartan en el tiempo de las pruebas? ¿Cuántos se apartan con los problemas con otras personas? ¿Cuántos se apartan en medio de las angustias? Eso es lo peor que podemos hacer. Si es cuando más deberíamos de refugiarnos en Él, es cuando más deberíamos buscarle. Él nos está atrayendo de muchas formas. Nos atrae con cuerdas de amor, nos atrae con muchas bendiciones, pero también muchas veces nos atrae con diferentes angustias y tribulaciones. Hermano, atendamos a ese llamado y busquémosle. Él solo quiere hacernos bien, pero no lo entendemos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, leamos qué es lo que les decía, leámoslo juntos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Ay, hermana, entonces, ¿para qué ser cristiano? Hermano, la gente allá en el mundo también tiene muchas tribulaciones. La gente allá en el mundo también está sufriendo cosas terribles, pero no tienen a Dios.
Y ojalá que esas tribulaciones los lleven a acercarse a Dios, porque muchos ya en un hospital o en una cárcel o en una situación difícil, ahí se acercan a Dios, aunque a veces solo es ese ratito de angustia, pero que las tribulaciones los lleven a acercarse a Dios. Pero vamos a que esa gente también está sufriendo, también hay muchas tribulaciones allá afuera, pero gócese, porque en usted Dios permite tribulaciones, pero es porque Dios está trabajando en su vida, es porque Dios le está hermoseando, es porque Dios está obrando en usted, es porque Dios quiere impartir su naturaleza. Hermano, Dios cuánto quiere hacer en nuestras vidas y cuánto ya ha hecho, pero que Dios nos ayude a valorarlo. Mire, en medio de esas muchas pruebas y aflicciones, ¿cómo necesitamos que ese ánimo se mantenga para seguir adelante? ¿Cómo necesitamos recordar que todo tiene propósito y que todo es necesario? Allí, hermano, es donde somos humildes. ¿Cómo se derrite esa dureza de corazón en medio de la tribulación y de la prueba? Repito, hay gente que ni así se derrite la dureza. Pero que Dios nos conceda ser humildes, ser sencillos, vaciarnos de nosotros mismos. En medio de la angustia es cuando le buscamos muchas veces con más ímpetu, con más fuerzas. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que nos vaciemos de nosotros mismos y nos llenemos de Él. Que nos vaciemos de esta vieja naturaleza asquerosa, que tal vez tiene educación, pero igual es asquerosa y perversa. Y seamos llenos de su Espíritu Santo y los frutos de su Espíritu Santo abunden en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere embellecernos, quiere poner esos bellos frutos. Pero hermano, en todo esto es necesario el proceso de Dios. Es necesaria la comunión con Dios, como ya vimos. Es necesaria la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Y es necesaria la obra del Espíritu Santo a través del proceso. Entonces allí sí van a ver esos frutos del Espíritu Santo que tanto necesitamos. Usted sabe los frutos del Espíritu, lo hemos leído. Allá en Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, de eso que debemos vaciarnos. Ira, enojo, pleitos, celos, contiendas, divisiones, inmoralidad sexual. De todo eso debemos despojarnos, de todo eso debemos vaciarnos. Y hermano, allí es donde el fruto del Espíritu Santo se va a producir en nuestras vidas. Y como ya lo sabemos, digámoslos para los hermanos nuevos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tan fácil que es decirlo en un listado. Pero hermano, cuando uno estudia cada una de esas palabritas sería tema de muchos mensajes. Solo con el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si tuviera profecía, y si tuviera tal fe que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Vengo a ser como címbalo que retiñe, solo bulla. Y así estamos los cristianos de la actualidad, solo bulla somos, solo palabras bonitas somos, pero no hay ese amor verdadero, ese amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo soporta. ¿Qué soportamos nosotros, hermano? Ni una mala cara soportamos. Ahora pensemos en ese amor del que habla la Biblia. Y así amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. De todo eso nos quiere llenar Dios, de los frutos del Espíritu Santo, que nos vaciemos de nosotros mismos. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Mire qué nivel de estatura. Y nunca vamos a llegar a esa plenitud, pero la iglesia de Cristo, la voluntad de Dios es que vayamos en ese perfeccionamiento. No es solo sentarnos en una iglesia por años, no es cumplir diferentes funciones en una iglesia por años y ya la costumbre religiosa y gloria a Dios, aleluya, y me voy. No, la iglesia de Cristo va siendo hermoseada. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 4 versículo 19. Dice, hijitos míos. Mire con qué amor nos habla. No como unos papás que solo maltratando a los hijos viven. No, hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces yo puedo estar aquí predicando, hermano, y con un carácter descontrolado, con una vida carnal, con una vida completamente lejana a los frutos del Espíritu Santo? Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que Cristo sea formado en mi vida, en su vida. Él, eso es lo que quiere hacer, hermano. No, la voluntad de Dios no es que sigamos con el mismo carácter toda la vida, que sigamos con la misma boca desenfrenada toda la vida, con la misma lengua chismosa y malvada, con las mismas actitudes de toda la vida, con las mismas contiendas. No, hermano, la voluntad de Dios es mucho más grande. Él viene por esa iglesia que va en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de embellecimiento, que Dios nos conceda, hermano, ir hacia adelante con la ayuda de Dios. Qué altura y qué belleza de carácter en todo sentido es Cristo. Pensemos en la mansedumbre de Cristo. Dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. A usted le hacen una mala cara y responde con dos malas caras. Hablan mal de usted y usted sigue hablando mal de los otros. Pero mire Cristo, que Dios nos conceda ese carácter, hermano. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Mire cómo la voluntad de Dios es ese perfeccionamiento. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, nosotros contamos con la gracia de Dios. Dice, mediante el conocimiento de el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la belleza que Él quiere darnos, que tengamos esa belleza de la naturaleza divina. Y hermano, aquí todos lo necesitamos y todos vamos en ese proceso. Aquí no hay ningún perfecto. Y como siempre les digo, si no levante la mano el perfecto, pues, o el que se cree perfecto. Pero sabe, a veces no nos atrevemos a levantar la mano, pero sí nos atrevemos a juzgar a los demás, a criticar, a señalar, a burlarnos. ¿Eso qué nos indica? Que nos sentimos superiores. Los menospreciamos. Ay, pobres esos carnales. Ay, pobres esos que no buscan a Dios. ¿Qué indica eso? Que estamos llenos de soberbia, que somos como el fariseo y de la parábola del fariseo y el publicano. Gracias Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, mentirosos. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Orgullo, soberbia. Todos cogíamos de diferentes lados, hermano. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si yo sí, así soy cojo, ¿y qué? No. Lo que Dios quiere es perfeccionarnos, es embellecernos, es que vayamos de victoria en victoria, de poder en poder, que no nos conformemos a como somos. Y esa es la obra del Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo, a medida que le buscamos, nos va haciendo conscientes. ¡Hala, qué carácter tan horrible el que tengo, Señor, perdóname! Ya eso ya es una gran luz de esperanza. Cuando usted comienza a ver sus malas actitudes, cuando usted comienza a ver esa soberbia del corazón que tal vez nadie la mira, que tal vez hasta la gente le dice: ¡hala, usted tan humilde! Y usted sabe que por dentro, ¡ay Dios, aquel orgullito! Pero hermano, cuando ya vamos siendo conscientes de eso, es una luz de esperanza, porque entonces oramos y buscamos a Dios: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, obra. Y Él, a través de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo, a través de los diferentes procesos, a través de las dificultades, Él está trabajando en nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso, hermano. Sigamos leyendo. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
A eso somos llamados. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ojalá que todos aquí ya hayamos huido de esa corrupción asquerosa de este mundo. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, esa pureza, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso. Dios quiere perfeccionarnos. Estos listados que estamos hablando y que estamos leyendo son pasajes, hermano, que tardaríamos meses en meditar, pero aquí continuamente estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque esta palabra transforma, porque esta palabra obra, porque esta palabra actúa en nosotros. Dios quiere hacer esto en nuestras vidas, embellecernos. Zarcillos de oro te haremos, refinados en plata. Fíjese que hoy leía que el oro y la plata, ponga atención a esto, ya voy a terminar, que el oro y la plata refinados, al alcanzar un alto grado de pureza y pulido, poseen una superficie reflectante que actúa como un espejo, reflejando fielmente su entorno. O sea, cuando el oro va siendo purificado y esa plata va siendo afinada y purificada, actúan como un espejo, reflejan lo que hay enfrente de ellos. Zarcillos de oro te haremos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando activamente en su iglesia para embellecerla y que ella pueda reflejar a Cristo en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, de comportarse, en su carácter. Que Dios nos conceda esa humildad y esa disposición para seguir embelleciéndonos y que su nombre sea glorificado. Y hermano, la gloria siempre será para el autor y consumador de la fe. Así que hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que ha pasado, todo ha sido para embellecernos. ¿Cuántas veces uno puede voltear a ver atrás? Ya a mi edad, hermano, que ya uno ya está en una edad madura, ya entrando a la vejez casi, uno puede ver para atrás y uno puede decir, ala, todo lo has hecho bien. Aunque uno llora, sufre, cuántas situaciones uno no entiende, pero todo lo ha hecho bien, todo lo hace bien. Es que Él es perfecto, Él es grande, Él es misericordioso. Así que todo es parte del proceso y el embellecimiento de Dios. Todas esas pruebas, tribulaciones, toda esa escasez, todas esas situaciones, enfermedades, humillaciones de otras personas, debilidad, todo eso, todo es parte del proceso de Dios. Y le cuento algo, una de mis oraciones es, y se lo he dicho a Dios continuamente, es que le pido y le ruego que ese proceso que Él ha usado en mi vida no sea en vano. Que todo lo que me ha permitido ver, vivir, experimentar, que todo eso que Él ha permitido a través de mi vida no sea en vano. Porque mire, qué triste que habiendo pasado por tanto, que todo eso sea en vano. Y que seamos duros, tercos, testarudos y los mismos de toda la vida. Y no, el Espíritu Santo no pueda producir eso en nosotros, no porque Él no sea poderoso, sino porque nosotros no le damos lugar, porque nosotros, nuestra dureza de corazón no es derretida, y entonces Él no puede darnos la forma necesaria. Qué triste sería. Mejor pidámosle que no sea en vano y que Él nos ayude a mantenernos firmes en la fe, creyendo
que Él está trabajando. Necesitamos un despertar espiritual, tanta palabra oída, tanta oración, tanta meditación, tanto mensaje, tanto proceso, tiene un fin determinado: embellecernos, perfeccionarnos, que Cristo sea formado en nosotros, y todo eso para su amada, para su amiga, para su esposa, para su iglesia. Recuerda el mensaje de hoy, Cantares 1:11, zarcillos de oro te haremos, tachonados con plata. Cada uno de ustedes tiene una historia de vida. Cada uno de ustedes sabe por dónde Dios los ha llevado. Y para cada uno de nosotros creo que la historia de nuestra vida es preciosa. Y aún esos tiempos de lágrimas, aún esos tiempos de tinieblas, Dios ha sido fiel. Ahí le hemos conocido su consuelo, hemos conocido su fortaleza, hemos conocido su ayuda. ¿Cuántas veces sentimos, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, y todo parece tan oscuro. Y Dios nos ha sacado, hermano. Dios ha obrado, Dios se ha glorificado. Ahí la fe va siendo perfeccionada.